Buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, una vez más acá en la iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios. Hoy vamos a considerar el discipulado correspondiente a este día jueves, como de costumbre. Y bueno, hoy vamos a estar considerando el día 4, Cristo y el Espíritu Santo. La meditación para hoy: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. El nombre de Cristo para hoy, tomado de Hebreos 9:15, mediador de un nuevo pacto. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendición, por tu amor que has tenido con cada uno de nosotros, por habernos traído a este lugar, Señor. Pedimos que tu Consolador, el Espíritu Santo, nos guíe a toda verdad, que se ha revelado en nuestro espíritu, Señor, la relación que hubo contigo y el Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, por la provisión del Espíritu Santo cuando oraste por la venida de Él, Señor, y damos gracias por esta provisión maravillosa que tenemos. Guíanos, Espíritu Santo, en toda este tiempo que vamos a considerar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, sabemos todos, ¿verdad?, que a lo largo de la vida y el ministerio de Jesús siempre hubo una estrecha relación de comunión con el Espíritu Santo. Antes del nacimiento de Jesús, María se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, que había quedado en estado. O sea, esto está en Mateo 1:18. La obra del Espíritu se revela en su interpretación y sus conceptos en el templo a la edad de los 12 años. Cuando Jesús se reunió con los escribas allí en el templo, pues ellos quedaron asombrados, profundamente asombrados de la inteligencia y la capacidad que tenía Jesús, un niño de 12 años, al hablar acerca de la ley. Muchos quedaban impactados por esto, ¿no? También cuando Jesús fue al desierto, ¿verdad?, el Espíritu tuvo dominio de su mente cuando pasó por la experiencia de la tentación que hizo Satanás allá en el desierto. Dice la palabra en Lucas 4:14 que luego Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él él fue enviado al desierto, fue llevado al desierto por el Espíritu, pero iba lleno del Espíritu Santo. Y allí, pues, todos sabemos, está registrado en Mateo 4 y en Lucas 4, todas las cosas que ocurrieron allí acerca de la tentación. Y siempre el Señor le contestó con la palabra, y quien dirigió todo esto fue, en la mente del Señor Jesús, fue el Espíritu Santo, ¿no? Una vez que sale del desierto, él comienza su ministerio en Galilea, anunciando lo siguiente, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18. Y este era el cumplimiento de él, el cumplimiento de la profecía que había hecho Isaías allá en el capítulo 61, ¿verdad?, acerca de Jesús. Esto condujo a la más extraordinaria obra espiritual en la historia del mundo. La obra de Jesucristo se hizo por medio del Espíritu Santo. Jesús explícitamente dijo: yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Mateo 12:28. La vida de Jesús cumplió la profecía que le hablaba, ¿verdad?, donde dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Isaías 11:2. Recordemos que allá en el libro de Isaías, en el capítulo 61, que vamos a estar buscando en estos momentos, ¿verdad? Isaías
61 dice lo siguiente, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y continúa diciendo, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros villadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Y esta profecía que hace Isaías aquí, como le dije hace rato, podemos buscar allá en Lucas, ¿verdad? El Evangelio según Lucas, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el 16, 4:16, dice lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando acá de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Precisamente en el libro de Isaías estaba la profecía que le acaba de hablar, Isaías 61. Y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora, esta lectura, ¿verdad?, la tomó Jesús de Isaías, precisamente, capítulo 61, versículo 1 al 2. Vemos, hasta ahora hemos visto algo interesante, ¿no? Hemos visto que el Espíritu Santo estuvo presente en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo allí cuando María se halló que había concebido del Espíritu Santo. Acá en la tentación antes del ministerio, allí estuvo presente el Espíritu Santo dándole fuerza a nuestro Señor Jesucristo ante la presencia de Satanás. Y cuando comienza su ministerio, precisamente, ya no era lleno del Espíritu, sino en el poder del Espíritu Santo. En medio en la sinagoga, él les dice a la gente, pues, a los que estaban allí reunidos, que esa profecía de la cual hablaba Isaías se había cumplido en él. Él era el Mesías, el ungido, el que esperaban y el que iba a cumplir esa profecía. En él se iba a cumplir esa profecía. Una característica de Jesús fue precisamente ese celo extraordinario que tenía con el Espíritu Santo. Había un celo por el Espíritu Santo. Tanto fue así que prohibió categóricamente blasfemar en contra de él. Eso lo encontramos allá en Mateo 12, 31 al 32. Él estimaba mucho al Espíritu Santo y dependió de él. Y siguió al Espíritu estrechamente a lo largo de su vida. Y esa es la mente de Cristo. Jesús
en su mente estaba la obediencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo había sido su guía. Aún, imagínese usted desde la concepción, pasando por todas las etapas de su vida, porque cuando Jesús habló allá en el templo, que lo fueron a buscar sus padres, él tenía la edad aproximada de 12 años. Jesús cuando fue al desierto, ¿verdad? Antes de presentar su ministerio tenía aproximadamente 33 años, porque comienza el ministerio a los 33 años. Aquí vemos que en todo momento pues hay una dependencia de Jesús en el Espíritu Santo. Hay algo interesante también, que acá no lo veo, pero será por las letras que están pequeñas, pero es en el caso cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús va ante Juan para ser bautizado en el Jordán, vemos que en el momento que es bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y se oye una voz en los cielos que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vemos acá que en todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús, todo lo que se relaciona con la vida de Jesús, vemos la presencia del Espíritu Santo allí moviéndose en cada uno de sus aspectos, de cada uno de estos aspectos. Así pues bien, aquí está, ya lo acabo de conseguir, que lo pasé por alto, ¿verdad? Que es donde Marcos describe la escena del bautismo. Marcos 1:10 dice: cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1:10. Entonces, aquí podemos notar, no son casos aislados, sino en todo momento el Espíritu Santo estuvo dirigiendo al Señor. Mientras estuvo acá en carne, Él dependió del Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad creen ustedes que Dios haya dependido del Espíritu Santo? Yo pienso que Jesús hizo esto para enseñarnos a nosotros tener una dependencia del Espíritu Santo, para que nosotros aprendiésemos a vivir esa vida que vivió Él. Y por eso él dependió del Espíritu Santo en todo momento. Así que recordemos que Dios es un solo Dios. Es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tres personas diferentes, con funciones diferentes cada uno de ellos. Y fíjese lo que me llama la atención de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se sujeta a la dirección del Espíritu Santo. Allí. Jesucristo se sujeta a la dirección del Padre cuando estaba en la prueba en el Getsemaní. Cuando supo que iba a ir al madero, cuando supo que iba a ser crucificado, pues él dependió de su Padre que estaba en los cielos. Oró al Padre y le dijo al Padre: verá, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Así que vemos acá una relación continua del Espíritu Santo. Vemos cómo él se relacionó con el Espíritu Santo. Mire este tipo de relación. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Había una unción. Se demuestra tanto en la profecía como en el cumplimiento de la profecía. Jesús fue ungido. ¿Qué es la unción? Bueno, la palabra ungir en el griego significa frotar, y en el hebreo frotar. Y en la antigüedad todas las personas, todos los que fueron llamados por Dios para cumplir un ministerio específico, fueron ungidos por el Espíritu Santo. En el tiempo cuando no había venido el Espíritu Santo, como era en el tiempo de David, siempre se derramaba una redoma de aceite sobre aquel que Dios había escogido para tal ministerio. Ese aceite, esa redoma, significaba precisamente la presencia del Espíritu Santo en esa persona que iba a venir. Así que podemos ver
en estos tiempos ya el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo estaba en función, solo que Él no había venido acá, sino ya en el Pentecostés. Ahora bien, Jesús, lo primero que hizo el Espíritu Santo en Él es ungirlo. Y esto nos deja una reflexión, porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer algo para Dios, porque Dios nos escoge. ¿Cuántos saben que Dios escoge para el ministerio? No es el hombre el que escoge. Dios escoge para el ministerio, y cuando Dios te escoge a ti para el ministerio, lo principal es que uno va a ser ungido por el Espíritu Santo. Van a ser a raíz de esa unción del Espíritu Santo en la vida del hombre, ¿verdad? En la vida del hombre, cuando viene esa presencia de Dios, empieza a ser capacitado por el Espíritu Santo. Fíjense que Jesús no fue una excepción. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. En segundo lugar, fue dominado por el Espíritu Santo. Jesús se sujetó a la presencia del Espíritu Santo. Fíjense que es un proceso, ¿no? Primero unge, y de esa unción viene una relación. Y de esa relación, donde nosotros pues somos dominados por el Espíritu Santo, pero no es un dominio por la fuerza, sino sobre la base del amor. Va a haber algo en nosotros, en nuestro corazón, que nos va a enseñar a postrarnos delante de ese Dios maravilloso que nos ha llamado. Hubo dependencia. El Señor Jesús siempre dependió del Espíritu Santo. Siempre dependió del Espíritu Santo y procuró la llenura del Espíritu Santo. Siempre nuestro Señor Jesús estuvo lleno de esa presencia del Espíritu Santo, lleno. Porque aun cuando Él fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, Él iba lleno del Espíritu Santo. Esto demuestra pues que entre Jesús y su Padre había una relación, como lo estudiamos la semana pasada, había una relación íntima con su Padre. Y debido a esta relación con su Padre, pues Él tenía la llenura del Espíritu Santo. Otra es la obediencia al Espíritu Santo. Fíjense que aunque estaba ungido, y bien que ungido, ¿verdad? Aunque era dominado por el Espíritu Santo, aunque dependía del Espíritu Santo, aunque estaba lleno del Espíritu, Él obedeció en todas las cosas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque tenía esa relación con el Padre. El Padre y Él eran uno. Y recuerden que Él era Dios. Tenía celo por el Espíritu Santo. Había un celo por el Espíritu Santo. A veces nosotros como cristianos nos permitimos ciertos juegos con el Espíritu Santo, y a Dios no le agrada eso, al Señor Jesús no le agrada eso. A veces jugamos con cosas que son sagradas, y nos burlamos muchas veces de esas cosas sagradas, pero en Jesús no. Jesús había un celo muy fuerte por el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo nos anhela a nosotros celosamente, nosotros debemos anhelar celosamente al Espíritu Santo. Era guiado por el Espíritu Santo. Él no decidía de su cuenta, sino esperaba que el Espíritu Santo lo llevara, pues le hablara y le dijera. Experimentó el poder del Espíritu Santo. Una vez que obedece al Espíritu Santo, una vez que se humilla, una vez que va al desierto, una vez que es tentado, sale victorioso del desierto, y viene empoderado
de ese Espíritu Santo y hace el tremendo ministerio que hasta hoy está vigente. De nuestro Señor vino empoderado tremendamente, que hizo cosas extraordinarias, bueno, venciendo hasta la muerte en la cruz del Calvario. Así que vemos que es tremendo. Ahora, ¿qué no hallamos en Jesús? Bueno, no hallamos en Jesús nunca blasfemar del Espíritu Santo. Por el contrario, Él prohibió la blasfemia del Espíritu Santo. Él dijo que todo pecado, aún el pecado contra el Padre era perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada. ¿Qué otra cosa fue? Bueno, que no hizo. Él nunca entristeció al Espíritu Santo. Jamás. ¿Sabe? El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo nos habla y cuando nosotros nos ponemos fuertes en estas cosas, cuando no queremos hacer caso a lo que el Espíritu Santo nos dice, porque el Espíritu Santo nos habla. Usted sabe que, no sé cómo usted lo interpretará, como una vocecita, como que usted lo sintió en su corazón, pero yo sé que el Espíritu Santo, a aquel que le ha recibido, Dios le habla. Pero cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros no dependemos de Él, cuando no recibimos su llenura, cuando no obedecemos, Él se entristece. Entonces, podemos ser salvos, podemos decir que somos salvos, y en nuestro corazón seguramente lo tenemos al Espíritu Santo en el último cuartico donde guardamos los peroles, ¿verdad? Tomando esta analogía, entonces entristecemos al Espíritu Santo. Para nosotros el Espíritu Santo es Dios mismo en persona. Cuando nos dirigimos al Espíritu Santo, no nos estamos dirigiendo a Perkins. ¿Se acuerdan de Perkins, el sirviente? Perkins, hágame tal cosa. Y aparentemente muchas veces tomamos esto de esa manera. Empezamos a hablarle al Espíritu Santo de una manera que no debe ser, porque es Dios. ¿Cómo debemos tratar al Dios Todopoderoso? Pero a veces nos encontramos diciéndole al Espíritu Santo y ordenándoles cosas a Él como si fuera nuestro sirviente. Y esto no está bien, porque esto lo va a contrictar al Espíritu Santo. Quiero buscar acá unos textos para compartirlo, ¿verdad?, con ustedes, antes de terminar esto que estamos hablando, ¿verdad? Fíjense, en Hechos 2:38, ¿verdad? Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos acá que Jesús es el Señor del Espíritu, que sin nosotros no hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Aunque digamos que estamos arrepentidos, no vamos a recibir el don, porque si no recibimos a Jesús, el don del Espíritu Santo no va a venir a nosotros. A veces tratamos cuando estamos predicando, tratamos de obligar a la persona que reciba al Señor. Eso no está correcto, no es bíblicamente correcto. Nosotros no podemos obligar a nadie a que reciba el Espíritu Santo. Eso va a nacer en la persona, porque el Espíritu Santo va a inquietar el corazón de esa persona conforme al llamado que tiene. Recuerde que hay un remanente de Dios que Dios va a llamar en este tiempo. Y aquellos que le conocen van a escuchar su voz, van a escuchar la voz del Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice allá en Juan, dice la palabra. Fíjense, en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, es interesante, a partir de esta lectura, es interesante porque cuando dice acá: mas vosotros no vivís según la carne, se está hablando a
Se está hablando a una congregación como la nuestra. Se está hablando a gente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, a gente espirituales. Yo no sé cuántos espirituales hay acá, pero levanten la mano. Pues. Ajá. Y le dice acá el apóstol Pablo, está diciendo a los romanos, ¿verdad? Que vivan según el Espíritu. El Espíritu representa la presencia del Señor. No representa, es la presencia del Señor. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, si es que mora en vosotros, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Se va a ver el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? La paz, paciencia, benignidad, amor, gozo, templanza. A ver, todo eso comienza a fluir en nosotros. Hay algo que te impele a un cambio. Hay algo que ocurre, y yo no sé cómo le ocurre a ustedes, pero hay algo, hay una voz interna, ¿verdad? La voz del Espíritu que te dice, tienes que cambiar en esta área. Nadie cambia a nadie. Acá podemos hablar del Espíritu Santo y pasar toda una vida hablando del Espíritu Santo. Pero si usted realmente no escucha esa voz, si realmente no habita el Espíritu Santo, lamentablemente pues no es de Él. Y acá creemos que en este tiempo que estamos viviendo, creemos que nosotros, porque hayan el esplendor en las iglesias, ¿verdad? Porque hayan luces, porque hayan, ahorita con toda la tecnología que hay, creemos, en un momento determinado, podemos equivocarnos y creer que eso va a suplantar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en un acto que se haga de esta manera. El Espíritu Santo está en cada corazón y Él va a buscar a los corazones que le aman, aquellos que tienen necesidad. Allá en Mateo 5 dice que Él viene a los pobres, a los quebrantados. El Espíritu Santo va a venir al que tiene necesidad, al que está pasando por circunstancias pero tiene necesidad de Dios, que anda en una búsqueda. Generalmente esto comienza, uno empieza a buscar y empieza a buscar acá y empieza a buscar allá y empieza a leer libros y hasta que uno se va dando cuenta que Jesús no está en el licor, que Jesús no está en los libros de desarrollo personales, que Jesús no está en ejercicio de la carne, sino que Jesús habita en un corazón quebrantado, un corazón que le está buscando. Y eso es lo que viene ocurriendo con cada uno de nosotros. Ese es el gozo y eso es lo que nos ha hecho venir esta tarde a este lugar. Bienvenidos todos, porque el Espíritu Santo nos ha invitado a estar acá. El Espíritu Santo es el que da el crecimiento a la iglesia, hermano. Nosotros comenzamos acá hace unos años y realmente empezamos a dar la palabra y hablar de teología. Pero el crecimiento no viene por la teología, porque la teología es el conocimiento del hombre de Dios. El crecimiento viene por la revelación del Cristo en nuestros corazones y solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa revelación. La revelación primigenia que yo creo que Dios nos puede dar a nosotros es lo que dice allá en Juan 1:12, que Dios nos concedió, es un regalo de Dios, ser llamado hijo de Él. Porque aun cuando Él vino a los suyos no le recibieron. Aquella gente que conocía la palabra, que conocía los textos bíblicos, que sabía que el Mesías venía, que tenían todas las promesas, y todas las profecías, cuando tuvieron a Jesús al frente no le conocieron, ni le recibieron, más bien lo crucificaron. Entonces, qué importante es el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, porque Él nos va a enseñar a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿Sabe cómo yo relaciono el Espíritu Santo? En mi manera de pensar, pues yo digo que el Espíritu Santo es el espejito. ¿Ves?
cuando usted se ve al espejo. Que usted le pregunte al espejito, espejito, ¿cómo soy yo? ¿Será que soy bien bonito? Y entonces el espejito te va a decir, no, tienes que hacerte unas cositas allí, arreglarte porque tú eres feíto. Pero solo que no tenemos ese espejito que nos lo dice de frente, que dice, no, tú eres horrible, no. El espejito, de que yo le hablo no es espejito, es Dios mismo diciendo, hijo, humillate ante mi presencia y yo te haré precioso. ¿Ves? Aunque seas lo vil de la tierra, yo te haré como mi boca. Y ese es el proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, hermano. Y qué importante. Fíjese que el Señor dependió del Espíritu Santo en todo. ¿Acaso el Señor no tenía poder para hacerlo él solo? ¿Por qué dependió? Por amor a nosotros, para enseñarnos que para lograr lo que Dios tiene para nosotros, primero pasaríamos por la enseñanza del Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, habita en la misma presencia de Dios en nosotros. Ahí va a ocurrir algo. Yo sé que al principio vamos a tener nuestras luchas. Yo sé que en el proceso de que hemos venido de muchos años de vivir de una manera que no le daba la gloria a Dios, y cuando empiezan a venir estas cosas, vamos a tener lucha, vamos a tener, no hallamos, no entendemos a Dios, a veces no comprendemos lo que Dios nos quiere decir. Pero ¿sabe una cosa? Dios nunca nos deja si nosotros no le dejamos. Y esto lo hemos vivido cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos da el poder, nos empodera para sostenernos, para esperar el tiempo de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y ¿sabe? Ese poder lo recibimos ya, porque la palabra en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese poder transformador en la vida de cada uno de nosotros se va a ver en la gente cuando vea. Cuando diga, mira, y este no era tal cosa. ¿Y cómo es que ahora es esto? ¿Cómo es que le da la... Este no era el borracho allá. Este no era el drogadicto. Este no era el ladrón. Este no... Y ahora, mira, habla con él, da un gozo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y hemos recibido poder. Ya lo hemos recibido y cuando confesamos a Cristo es más tremendo, ¿verdad? Porque ya somos templos del Dios viviente. Ahora imagínese usted, imagínese la persona que usted aprecie más o que le gustaría invitar a su casa. A ver, no sé, alguien a que usted admire, humanamente hablando. ¿Hay alguien que admire aquí, que me pueda decir, yo admiro a fulano, que quiero invitarlo a mi casa para que pase un fin de semana? ¿A quién invitarías tú? Ay, Dios, qué compromiso. ¿No hay otro? Ajá, fíjese esto. Si yo voy a su casa un sábado y domingo, porque usted me invitó por sábado y domingo, pero usted quiere que yo me vaya a vivir con usted allá en la casa y compartamos con mi esposa. Pero yo me voy y cuando voy al baño consigo ese baño que eso está pestoso. Y cuando me voy a acostar en la cama hay chinche. Y una zancudad que no me deja dormir. Y no hay ventilador. Y ese piso, bueno, eso parece que tuviera costra. ¿Se imagina eso? No es ni habitable. Y si usted fuera yo y le preguntaran a ustedes, ¿se va a quedar hasta el lunes? ¿Qué diría usted? No, yo me voy ahorita a la tarde que me salió un compromiso, pero yo pego la carrera, ¿verdad? Bueno, así ha sido nuestra casa cuando vino el Espíritu Santo.
Pero solamente el Espíritu Santo habita en la casa que deciden, como dice Mirna al pastor, le dice, no, pastor, tranquilo que yo ahorita voy a comprar jabón, lejía y cloro y voy a empezar a limpiar todo esto y voy a dejar esta casa como la propaganda, blanquita como un sol. Entonces yo, gloria a Dios, sí, yo me quedo el domingo. No, pero pastor, el lunes vamos a hacer esto y, me quedo el lunes y me quedo para siempre. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo consigue una casa abandonada, una casa donde salieron 7 demonios, ¿verdad? Una casa donde oraron por uno y se fueron 7, se fue una legión. Y entonces viene el Espíritu Santo allí a habitar esa casa. Pero si el Espíritu Santo se va de allí porque nosotros no de corazón no decidimos, porque la casa la limpiamos nosotros, el Espíritu Santo nos da el poder. Pero si nosotros no decidimos eso, pues el Espíritu Santo se retira. ¿Y qué va a pasar? Van a venir 7 más. Y el estado postrero viene a ser peor que el primero. Y esto es serio, hermano. Esto es serio. Porque para yo hablar de estas cosas, yo tengo que estar también haciendo y teniendo el fruto de ese espíritu. Porque si no, lo que yo le hablo, eso va a caer en tierra. Y hay corazones que están necesitados, por eso el que busca los corazones quebrantados, busca los corazones que tienen necesidad de Él. Allí opera el Señor y hace cambios significativos. Y no voy a negar que a veces tenemos errores, a veces fallamos. O no le hemos fallado al Señor. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Pero ¿qué sucede? Si nos humillamos y vamos bajo la poderosa mano de Dios, Él es fiel y justo para perdonar y dice limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos 2 caminos, hermano. ¿Cuántos no nos hemos equivocado? ¿Cuántos no le hemos fallado al Señor? ¿Cuántos no le hemos dicho al Señor, lo volví a hacer? Otra vez lo eché a perder. Y el Señor, venga acá, hijo mío, y nos abraza. Y empezamos a conocer al Señor aún en medio de nuestras pruebas, de nuestras carencias, de nuestro desconocimiento. Y vamos aprendiendo. Si caminamos por fe, vamos a aprender que va a pasar el tiempo y cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y que ha pasado un tiempo, dice, oye, pero esto ahora lo vengo a saber porque lo estoy estudiando, pero ya yo lo sabía en mi espíritu. Ya yo sabía que esto era así. ¿Quién te lo dijo? El Espíritu Santo. Así que no hay excusa de que va a decir, no es que yo, Señor, yo no leí la Biblia. No, el Espíritu Santo nos va a ministrar directamente. Es necesario conocer, porque después que tú empiezas a leer la Biblia, entonces empiezas a entender muchas cosas que no entendías. Y, esto fue por esto, esto me ocurrió por esto, gloria a Dios. Hay un Dios vivo que vive y existe. Y lo tremendo es que está en mi corazón y yo soy templo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ahora bien, fíjense, porque yo quería, aquí habla, el estudio es corto, pero yo quería hablar algo pues más del Espíritu Santo, porque es necesario. Mire, en Juan 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y esto es interesante, mire, el Consolador, en el griego es ho parakletos. ¿Sabe qué significa este ho parakletos en el griego? Es como el pañito de lágrimas. El amigo que tú tienes a donde recostar tu cabeza y ponerte a llorar y contar tus vicisitudes, tus problemas. Aquel que te viene y te abraza y te da ánimo y te dice tranquilo, sigue adelante, sí hay poder, sí hay esperanza, sigue, yo te sostengo, porque va a ser necesario, porque a veces pasamos por situaciones. ¿Cuántas veces no hemos pasado por situaciones que parece que nos vamos a caer en el fondo del abismo? Pero parece que viniera una mano y nos sostuviera y nos trajera. ¿Cuántos estuvieron a punto cuántos hemos tocado fondo? Pero vino el Consolador, el Paracleto, y nos levantó, nos dio fuerza, nos dio esperanza.
No solamente que nos dio esperanza, sino que nos fortaleció y nos enseñó a matar gigantes. Qué tremendo. Y dice acá, verá, que el que lo envía es el Padre. ¿Eh? Y Él nos enseñará todas las cosas. Él nos va a enseñar cómo defendernos, cómo tener la prudencia, cómo ser equilibrado. Él nos va a enseñar doctrina, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a hablar a nosotros. Él no nos va a avergonzar delante de la gente. Él nos va a amar profundamente, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que nos va a recordar siempre lo que nos ha dicho el Señor en su palabra. Vamos a hacer algo y dice, mira, en tal palabra dice tal cosa, tal cosa. ¿No le ha pasado que usted ha querido esmoñar a alguien y el Espíritu Santo le dice, no se puede? ¿Ah? O a veces le dice, ahorita que le salgo y lo grito y le digo 4 cosas. Y el Espíritu Santo, no se puede. Y entonces te va dando el dominio, el autodominio, el dominio propio. Cosas tremendas, mire. Hay cosas que, hablando del perdón, que nos enseña a perdonar. Una de las cosas más fuertes que tenemos nosotros que nos ata tremendamente, es el rencor. Y aunque tengamos razón porque hemos sido heridos y aunque nos trataron mal, hay en nuestro corazón rencor. Pero ¿sabe una cosa? La palabra, si leemos la palabra de Dios allá en los evangelios, vemos que Dios nos perdona, pero hay un requisito primero, que debemos perdonar. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Entonces el Espíritu Santo nos enseña todas estas cosas y nos las recuerda, nos dice, mira, esto. Y hay una liberación tremenda cuando usted perdona. Yo no sé si le ha pasado a usted que ha tenido que pedir perdón aún no habiendo cometido la falta. O cuando ha ido a pedir perdón que usted cometió la falta. ¿No es verdad que usted se esperaba otra cosa y el Espíritu Santo se la cambió? Que usted más bien el sorprendido es usted. Y después que usted ha perdonado, ¿cómo se ha sentido? Libre. Libre, ¿verdad? Bueno, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Él nos va a guiar acá. ¿Quién es la verdad? El camino y la vida. El Espíritu Santo nos va a guiar al Señor, ¿verdad? Y el Señor, ¿a quién nos guía? Al Padre. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe? El Espíritu Santo dice acá, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién oye el Espíritu Santo? Entonces, es tremendo todo esto, ¿eh? Bueno, ya hablamos de la blasfemia, que dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le serán perdonadas. Por último, ya estamos terminando, ¿verdad? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay un sello para el día de la redención, hay un sello. El Espíritu viene y te pone un sello indeleble. Solamente lo puede borrar es usted. Usted es el que puede borrar ese sello, porque no que Dios me borró, no, Dios no borra a nadie. Somos nosotros los que nos borramos del mapa, porque aquí dice cómo podemos evitar pues esto, bueno, contristando al Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? A ver. Con el pecado. Nos hacemos cometedores de pecado. Cuando nos rebelamos contra el Espíritu Santo. Cuando nos airamos. Cuando tenemos pensamientos pecaminosos que nadie me ve, pero yo estoy gozando un pullero acá. ¿Cuál pullero? ¿Acaso Dios se ha ido?
Y no te recuerdas que Dios está habitando en ti, en tu corazón. El salmista decía, ¿a dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay ningún sitio donde nos podamos esconder. En 1 Tesalonicenses, a los Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. ¿Cómo podemos apagar el espíritu? Cuando comenzamos a practicar cosas que el espíritu no le gusta. Se va apagando su espíritu, se va poniendo más duro a la presencia de Dios. El Señor dice que toca la puerta y Él toca. Si tú le abres, tú entras, pues entra el Espíritu Santo. Pero si no le abres, entonces la próxima vez que venga tocará menos fuerte y va a llegar un momento en que va a ser imperceptible. Estoy hablando de la cauterización de la mente. ¿Usted no ha notado algo que cuando uno ha pecado, porque aunque tenemos al Señor, ¿verdad? Hemos pecado, no es así? ¿Usted no se ha dado cuenta que cómo se siente usted cuando peca? Nos sentimos mal. Hace muchos años, pero muchas lunas atrás, yo contristé al Espíritu Santo, que yo sentí como que me metieron un cuchillo aquí en la cabeza, en la parte, y me abrieron en dos así me sentía. ¿Y qué pasó? Se apagó el Espíritu Santo en mí. Hubo un tiempo que yo no sentía su presencia. ¿Por qué? Porque había cometido pecado. Y usted no, a veces no dice, me siento seco, me siento que no siento al Señor, no siento nada. Eso es apagar al Espíritu Santo. El licor también apaga el Espíritu Santo. Dice acá, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Lo que en otros tiempos tomábamos o fumábamos, ya Dios, nuestro cuerpo lo declaró templo del Espíritu Santo. ¿A usted le gustaría en su casa recibir a un borracho? Pues así el Señor también, o ir a esa casa, no le gustaría. Cuando a veces nos ha tocado en contadas oportunidades en la calle, ir que nos dan ganas de orinar, y no hay ningún sitio por allí abierto ni nada, pero usted ve hablo de los hombres, pues las mujeres no creo que no hacen eso. Nos metemos en una casa abandonada, ¿verdad que sí? O entramos a la puertica y ahí orinamos. Pero ¿cómo estamos? Que estamos orinando, pero lo que nos provoca es salir volando de allí. Uno lo hace por la necesidad, ¿verdad? Bueno, yo me imagino así al Espíritu Santo en algunos de los que persisten en pecar, porque nos va ensuciando nuestra casa. Es como el que llega ahí, hace su deposición y se va poniendo eso putrefacto y eso, que al que llega ahí, bueno, será por la necesidad un momento. Bueno, el Espíritu Santo está allí por la necesidad y el amor que nos tiene. Pero nosotros somos los que decidimos correr al Espíritu Santo de nuestra vida. Pero Jesús nos enseñó, ¿verdad?, cómo fue su relación con el Espíritu Santo. Él nos mostró a través de la palabra, allá en los evangelios, cómo era eso. Y no solamente eso, allá en Isaías profetizó, ¿verdad?, el Padre acerca del Hijo que vendría y de esta unción que recibiría el Señor. Y entonces vemos en la venida, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo esa relación
con el Espíritu Santo no fue ni siquiera cuando él tuvo conciencia, sino desde el embrión. Porque desde el embrión dice el salmista que vieron sus ojos. O sea que desde el embrión nosotros, los que hemos sido llamados conforme a lo que Él tiene para nosotros, Él ya nos conocía desde el embrión. Cada parte de nuestro cuerpo que fue formada, Dios la vio allí. Y tal vez llegamos a cierta edad a conocer al Señor y nos congregamos en una iglesia, pero yo les puedo asegurar que desde que tenemos uso de razón, Dios nos está hablando por diferentes personas. Ahora, solo los llamados, solo los que deciden caminar por la senda estrecha, solo los escogidos van a escuchar su voz. Y dígale que está a su lado, tú escuchaste la voz de Jesús porque estás aquí. Y tú tienes un propósito de Dios. No lo descuides, persevera. En Él está la victoria. Que Dios le bendiga.